La historia de It jamás contada, parte 2. Junio de 1958. Ben Hanscom sufre una caída. Ya casi se cumple un año desde la muerte de Georgie. Y nos encontramos en la escuela primaria de Derry. A solo unos pocos minutos de que suene la campana de la escuela. Todos los niños de la escuela de Derry esperan con emoción el sonido de la campana. Y eso se debe a que hoy es el último día de clases. El fin del curso escolar ha terminado e inician las vacaciones de verano, cuando de pronto se escucha. La campana suena y todos los niños gritan y festejan de emoción. Y la maestra empieza a tranquilizar a los niños. A ver, niños, todos siéntense tranquilos, todavía no nos vamos. Les voy a entregar sus boletas de calificaciones para que sus papás las revisen y las firmen. Voy a dar sus nombres y cada uno va a pasar a recogerlas. Sally Mueller, una de las niñas que se encontraban en el salón, grita de emoción, gira y mira a otra chica que estaba a su derecha llamada Beverly Marsh. Sally Mueller le dice a Beverly, ojalá que haya sacado buenas calificaciones. A lo que Beverly Marsh responde con un, me importa un comino las calificaciones. Un cabello rojizo que parece fuego, unos ojos verdes grisáceos hermosos y en su mejilla un moretón que apenas está desapareciendo. Un contraste muy marcado con Sally Mueller, que proviene de una familia de gente muy acaudalada en Derry. Y quizás por la emoción del final de las clases, Sally Mueller olvidó que no debía hablar con Beverly Marsh, así que giró y continuó la plática con Greta Bowie, otra chica que también su familia eran acaudalados de Derry. Estos vivían en una zona llamada Broadway Oeste, una zona de gente rica. Aquel pequeño diálogo fue escuchado por Ben Hanscom, que de momentos volteaba a ver sobre su hombro, pero no a ver a Sally Mueller, sino a Beverly Marsh. Mientras todo esto pasaba, la maestra continuaba dando las boletas de calificaciones a los niños. Estos la tomaban emocionados y salían corriendo por la puerta. Sally Mueller pase adelante, Greta Bowie pase adelante, Ben Hanscom pase adelante. Ben Hanscom era nuevo en la escuela y a la maestra le encantaba tener a Ben Hanscom en la clase. Era un chico muy amable, muy dedicado al estudio, muy curioso y un chico con una voz muy cálida y muy suave. Ben había iniciado en la escuela de Derry en el diciembre pasado. Un chico corpulento, muy gordo para su edad y para su tamaño también. Siempre iba a la escuela con una sudadera grande. Y esto se debía principalmente a que, como era demasiado gordo, se le marcaba mucho el pecho. Un día, cuando había terminado la temporada de frío en Derry, Ben Hanscom fue con una camisa que le había comprado su mamá, sin la sudadera, y uno de los chicos, llamado Victor Christ, empezó a hacer bromas sobre su cuerpo. Oh, vaya, si este chico se carga unas enormes tetas. Y toda la escuela empezó a reírse. A partir desde ese entonces, Ben Hanscom va a la escuela con una sudadera. Ben, al escuchar su nombre, se levantó, tomó sus cosas y por última vez giró para ver a Beverly Marsh. Solo para tomar una fotografía mental de sus ojos, de su cabello, de su rostro. Y él pensaba, es la última vez que voy a verla. Así que Ben esbozó una pequeña sonrisa como señal para despedirse, pero Beverly Marsh no le correspondió, simplemente lo ignoró. Tomó su boleta de calificaciones, obviamente con buenas calificaciones y con la sonrisa de la maestra. Ben se apresuró para salir de la escuela y dando gracias de que había salido primero que Henry Bowers. Y es que resulta que Henry Bowers había amenazado a Ben Hanscom, y esto es debido a los exámenes finales que tuvieron la semana pasada. Ese día la maestra había entregado los exámenes finales a todos los alumnos y todos estaban contestando en silencio las preguntas, excepto uno, Henry Bowers. Oye, tetas, pásame las respuestas. Anda, pásame las respuestas, tetas. Cuando Ben escuchó la voz de Henry Bowers, pensó en tres panoramas diferentes. El primero, la maestra lo iba a suspender
por estar hablando durante el examen. El otro pensamiento fue, si no se lo doy, es muy probable que me dé el famoso puñetazo doble. Y Ben recordaba el famoso puñetazo doble de Henry Bowers. Henry Bowers era un niño que tenía 12 años y que en realidad debería de estar en 6º grado, y no en 5º junto con Ben y los demás. Henry Bowers era un chico musculoso para su edad, debido a que todo el trabajo que hacía lo hacía a mano en la granja de su padre. Su padre, al que todos lo llamaban el Butch Bowers, que estaba loco literalmente, obligaba a Henry a trabajar en la granja con las manos. Debido a esto, a su temprana edad desarrolló demasiada fuerza y estaba en crecimiento. Era más grande que todos los demás. Henry solía peinarse hacia adelante y dejando caer como un tipo de rizo colgando frente de su cara. Usaba una chamarra de motociclista con un águila en la espalda y una chamarra de color rosado. Un día, un chico de cuarto, que al parecer creo que era nuevo, tuvo el atrevimiento de burlarse de la chamarra rosa de Henry, que le aplicó el puñetazo doble, rompiéndole la nariz al chico. Obviamente Henry, que todos teníamos la esperanza de que iba a ser expulsado, solamente le dieron 2 semanas de castigo. Y cuando regresó pavoneándose de nuevo con su chamarra rosa por los pasillos. Obviamente se ve que los ojos los tenía morados por la paliza que le pegó su padre. Pásame la respuesta, tetas, o te aseguro que te voy a agarrar. Entonces Ben tuvo una tercera idea. Una idea un poco más madura. Sí, era probable que Henry Bowers pudiera atraparlo, pero también era probable que él se escapara ese verano y que a Henry se lo olvidara, ya que, pues sí, era bastante estúpido. Al no ser muy inteligente, iba a reprobar la clase y Ben iba a poder salir a 6º grado y así superar a Henry Bowers. Así que Ben decidió no pasarle las respuestas al examen, lo que provocó el enojo de Henry Bowers. Cuando Ben estaba a punto de salir de la escuela, apareció Victor Criss y Bell Huggins, que eran amigos de Henry Bowers. Ellos habían adelantado a Ben y salido primero, algo que alertó a Ben y pensaba, si salgo ahora me van a atrapar. Por azares del destino, Henry Bowers era de los últimos en la lista. Si Henry reprobaba, tenía que ir a un curso de recuperación en el verano, y eso le iba a causar demasiados problemas con su padre, aquel que seguramente le iba a dar una enorme paliza por haber reprobado las materias. Y ese estúpido gordo se las tenía que pagar. Mientras tanto, Ben estaba mirando a los alrededores, creando una estrategia para poder evitar a Victor y a Belch Huggins antes de que saliera Henry Bowers. Cuando de pronto escuchó una voz muy suave y lo reconoció Ben. De seguro te gusta tanto la escuela que no te quieres ir, ¿verdad? Ben sintió que su corazón aceleraba. Era la voz de Beverly Marsh. Ben torpemente giró el cuerpo para apreciar a Beverly Marsh una vez más. No, claro que no, dijo Ben. Ah, qué bueno, dijo Beverly Marsh. Que pases buenas, felices vacaciones. Sí, tú también. Y así Beverly Marsh salió de la escuela mientras Ben la veía alejándose lentamente. Al ver que no había ninguna señal de Victor ni de Belch, decidió escabullirse por un rincón para poder bordear la escuela y salir del otro lado. Ben Hanscom logró escaparse de la escuela y no ser visto por Belch ni Victor. Llegó hasta un parque llamado Macaron Park. Se sentó debajo de un árbol solo para fantasear con Beverly Marsh y repetía una y otra vez: amo a Beverly Marsh, amo a Beverly Marsh. La imaginación y la fantasía de Ben volaba por los aires. Se imaginaba tomando de la mano a Beverly Marsh, caminando, tomando algo juntos, hasta que decidió que ya era tiempo de empezar a moverse. Unos chicos de sexto que estaban pasando cerca del parque le gritaron: ¡Hey, tetas! Necesitamos un cuarto para jugar.
que le haga de estúpido, tú puedes ser ese. Empezaron a reírse y Ben se espantó y salió corriendo porque no quería que lo atraparan, ya que si lo agarraban probablemente le iban a pegar o hacer algo malvado. Así que Ben seguía y empezó a caminar por la avenida Costello, entretenido, viendo a los alrededores, hasta que vio una bolsa que traía algo muy extraño tirado en el suelo. Y la abrió y se maravilló con lo que vio. Unas botellas de cerveza, unas botellas de refresco. En aquella época, los refrescos, las botellas, eran valiosas, se podían intercambiar por dinero. Y Ben los vio y dijo, wow, esto está aquí para el chico suertudo del día. Y ese chico soy yo. Levantó las bolsas y se dirigió a lo que era el supermercado de la avenida Costello. Entró, canjeó todas las botellas, le dieron sus dineritos y empezó a comprar golosinas, un montón de golosinas. Las seleccionaba con tal deseo y las apuntaba con sus dedos cada una de ellas. Cuando salió del supermercado traía sus bolsas de golosina, comiéndola y degustándolo hasta que una idea pasó por su mente, una idea que lo entristeció bastante. Y él decía, una vocecilla en su mente le decía, sigue comiendo así y nunca le vas a gustar a Beverly Marsh. Se entristeció, pero también esa idea se acabó porque empezó a pensar en, sí, pero Beverly Marsh es una fantasía y estos dulces son verdad y me los puedo comer ahora. Apartó la idea y continuó comiendo. Justo cuando estaba por llegar a la biblioteca, a su izquierda se encontraba Henry Bowers, Victor Christ y Belch Huggins esperándolo. Pero Ben no los notó. Ben estaba perdido en sus fantasías. Sin embargo, Henry Bowers les dijo a los demás, esperen, si vamos por él, probablemente se ponga a gritar y se nos arruinen los planes. Vamos a esperarlo, vamos a ver qué hace. Y vieron que Ben atravesaba la calle para llegar hacia la biblioteca. No se preocupen, cuando salga de la biblioteca, lo vamos a esperar y lo vamos a agarrar. Ustedes tranquilos. Mientras Victor, Belch y Henry esperaban afuera, Ben estaba en la biblioteca encantado. Le encantaba estar en la biblioteca. Le encantaba el olor de los libros, la paz que estaba en ese lugar. Y sobre todo, es que a Ben le encantaba investigar, le encantaba leer. Acababa de terminar de leer un libro que le encantó muchísimo, llamado La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Cuando entró a la biblioteca, pudo ver en un rincón a una maestra leyendo a los niños que estaban ahí, haciendo voces. ¿Quién entra trap bajo mi puente?, decía la maestra mientras los niños estaban así temerosos, todos reunidos escuchando esto. La biblioteca de Derry era un lugar muy hermoso para estar, y Ben vio que había un letrero en la biblioteca, algo que le llamó la atención. Uno de los letreros que se encontraban en la biblioteca decía así: recuerda el toque de queda a las 7 de la tarde, Departamento de Policía de Derry. Y Ben lo recordó, es cierto, el toque de queda. Resulta que en Derry han habido una serie de asesinatos, principalmente niños. Al parecer todo había empezado con un chico llamado Georgie Denbrough, pero los muertos iban en aumento todos los días. Ben recuerda que los chicos se ponían a murmurar quién había muerto, dónde los habían encontrado. Eran como que esas pláticas de terror que tenían en la hora del recreo. ¿Saben a quién encontraron en el río? ¿A quién?, decían los demás. A Cherry la Mónica. Sí, y en Navidad también encontraron a Verónica Grogan. La encontraron congelada. Verónica Grogan no era una chica que estudiaba en la escuela de Derry. Ella estudiaba en una escuela bautista que se encuentra en la calle Naboth. Su cabeza fue encontrado por un chico llamado... Era un chico llamado Frankie. Frankie o Freddy. Frankie tenía un palo que llamaba el fabuloso palo de goma, así en letras mayúsculas. Un niño de unos 7 años, y era un palo de madera, una rama de hecho, que
En la punta tenía pegada una bola de chicle. Lo que hacía Frankie con este palo era pasarlo por las calles tocando el piso y con esto recogía las monedas y se las metía al bolsillo. Algunas veces metía el palo de goma en las alcantarillas para ver qué atrapaba. Un chico llamado Richie Tozier, también de quinto año, dijo que había visto a Frankie mordiendo el palo de goma, cosa que cuando Ben lo escuchó le dio un tremendo asco. Pero ¿qué fue lo que pasó con Frankie? Un día metió el palo de goma en una alcantarilla y vio como una especie de pelo, y Frankie pensó, probablemente es una peluca. Si agarro esta peluca, la puedo lavar y se la doy a mi mamá como regalo. El detalle es que lo que encontró no era una peluca, era la cabeza arrancada de Verónica Grogan. Obviamente Frankie después de eso ya no fue el mismo. Otra víctima fue Cherry LaMonica, una chica de 16 años que apenas había tenido a su hija hace 3 años, a la edad de 13 años. Fue encontrada en el río completamente mutilada, con partes comidas probablemente por los peces de la zona. Era una chica muy alocada y la policía decía que muy probablemente algún exnovio le hizo eso, pero nunca se demostró realmente. Otro de los más conocidos fue el caso de Matty Clements, un niño de tan solo 2 años de edad que se encontraba en su triciclo jugando afuera mientras su mamá estaba lavando ropa. Su mamá le había dicho a Matty que entrara a la casa porque estaba a punto de llover. Pero Matty se encontraba jugando y obviamente cuando los niños están jugando hacen mucho ruido, cosa que le preocupó mucho a su madre cuando dejó de escucharle. La madre, alertada por el silencio de su hijo, salió a buscarlo y lo único que vio fue el triciclo del pequeño Matty Clements tirado en la calle con una mancha de sangre y la ruedita del triciclo girando. Y cuando la madre lo vio directamente, se detuvo automáticamente, como si algo sujetara la rueda. En esas fechas el jefe de policía fue a avisarle a todos los chicos de Derry que había toque de queda y que no debían de estar solos. Incluso su madre aquella noche le había explicado al pequeño Ben Hanscom de que tenía que tener mucho cuidado. Ben, por favor, te quiero aquí antes de las 6 de la tarde. Si no llegas a tiempo, voy a llamar a la policía y te van a estar buscando. ¿Entendiste? Y por favor, nunca te acerques a ningún auto. Jamás te acerques a ningún auto, ¿entendiste? Ok, Ben, toma, esto es un regalo. Ben lo abrió y vio que era un reloj. Estaba maravillado, Ben. Esto es para que sepas qué horas son. Y quiero que tengas mucho cuidado, Ben. Ben estaba emocionado poniéndose el reloj y le dijo, claro que sí, mamá. Sí, estaré aquí. Pero a Ben no le preocupaba tanto los asesinatos. Le preocupaba más su madre. Ben vivía solo con su madre, ya que su padre había fallecido hace algunos años. Arlene Hanscom trabajaba en una empaquetadora y trabajaba bastante. Este trabajo estaba desgastando poco a poco a Arlene, ya que la empaquetadora tenía a veces partículas de algodón en el aire, cosa que le provocaba ataques de tos en la noche a Arlene. Algunas noches Arlene tosía tanto que Ben se acercaba a ella y le daba palmadas en la espalda, mientras Ben veía por la ventana y se imaginaba qué pasaría si mi mamá se muere, qué va a pasar conmigo, a dónde voy a ir. Por favor, Ben, te quiero aquí a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, ¿lo comprendes, Ben? Ben asintió. Ben, ¿has visto algo? ¿Algo raro por las calles? Quiero que estés pendiente de todo, ¿entendiste? Y que tengas mucho cuidado. Y sí, Ben sí había visto algo raro en las calles en esos días. Algo que le ocurrió en enero. Pero algo dentro de sí, como una especie de conciencia extra,
le decía que no le contara nada. Así que Ben prefirió callarlo. Esa noche Ben se fue a dormir y empezó a soñar un sueño bastante agradable, que estaba jugando en aquel parque de béisbol que se encontraba atrás de los camiones de los hermanos Tracker. Y se imaginaba a él jugando béisbol y conectando un home run mientras todos le aplaudían emocionados. Ben estaba contento en su sueño, pero pudo ver a la distancia algo muy raro. Unos globos de colores y un payaso que a lo lejos le llamaba y le decía: «¡Hey, chico! ¡Bien hecho! Ven por un globo. Ven por un globo, todos flotan». Pero el sonido de un libro que se cae lo devolvió a la biblioteca y lo arrancó de esa fantasía fugaz. Fue a seleccionar los libros que se iba a llevar para poder leer en casa y se quedó un rato viendo las cosas cuando de pronto vio un letrero bastante curioso. «Las bibliotecas también son para escribir. ¿Por qué no envías una carta hoy? Sonrisas garantizadas». Y habían algunas postales ya prehechas que era simplemente escribir algo, meterlo al buzón y se enviaba. Y automáticamente Ben pensó en Beverly Marsh. ¿Y si le escribo una carta a Beverly Marsh? ¿Qué le puedo escribir? Algo que no sea muy largo porque no puede entrar todo en una carta. ¿Cómo puedo hacer un mensaje? ¿Un poema? Puede ser un poema. Algo lindo. Y se le ocurrió escribir algo que se llama haiku. Ben tomó la postal y empezó a pensar qué puedo escribir sobre Beverly Marsh. Y recordó su cabello. Cómo su cabello era iluminado por el sol de cierta forma que parecía que su cabello era de fuego. Tu pelo es fuego de invierno. Los inviernos suelen ser solitarios y fríos, como la vida de Ben Hanscom. Pero el saber que existe Beverly Marsh le da calidez en su vida, como si existiera fuego en el invierno. Ese cabello tan hermoso rojizo de Beverly Marsh es una de las formas para poder identificarla entre 1000 personas. Tu pelo es fuego de invierno, brasas de enero. Enero suele ser la época más fría en algunos lugares, y las brasas es lo que queda después de que el fuego se consumió. Es decir, cuando el fuego se consume, cuando ella no está, se mantiene ese calor en su corazón a pesar de que aún se siente frío. Frío y solitario. Y Ben termina el poema con: mi corazón arde allí también. Es decir, el corazón de Ben Hanscom arde en el calor que ella provoca. Una forma muy sutil de decir te amo. Una vez terminado el poema, Ben Hanscom lo toma, sale de la biblioteca y lo deja justo en el buzón. Al momento de dejarlo sintió un miedo, un pánico terrible. ¿Y si se entera? ¿Si sabe que yo lo escribí? Y se imaginó que un día llegaba Beverly Marsh y le decía a Ben: gracias por el poema, Ben. Y Ben iba a estar sonrojado y él le iba a contestar: gracias, Beverly. Y ella poco a poco se iba a acercar a tomar su mano y podía ver que ella se iba acercando su rostro hacia el de él para darle un beso en los labios. Ben estaba caminando, fantaseando con ese momento. ¿Qué iba a pasar cuando ella llegara, cuando ella lo viera? ¿Me iba a dar un beso o no me iba a besar? El detalle es que Ben no se estaba percatando que atrás de él venían 3 figuras. Y sí, como adivinas, estas 3 figuras pertenecían a Henry, a Victor y a Belch. Estos 3 lo estaban esperando afuera de la biblioteca desde hace horas. El pobre de Ben, por andar fantaseando, se había olvidado por completo de que Henry podía estar allá afuera esperándolo.
Los tres no tuvieron que esforzarse mucho para atraparlo. Simplemente vieron cómo salió de la biblioteca, fue a un pequeño buzón, dejó algo y caminando iba perdido en el tiempo. El pobre Ben solamente estaba caminando sin rumbo, pensando, imaginando y balbuceando el nombre de Beverly Marsh. Beverly Marsh, Beverly Marsh, amo a Beverly Marsh. Ni siquiera se había percatado de que se había desviado el camino a casa. El pobre Ben solo caminaba como si el viento lo guiara. Empezó a caminar por toda la calle que se llamaba Up My Hill y esta llegaba hasta la calle Kansas Street. Henry Bowers y los demás iban caminando muy silenciosamente atrás de Ben. Y fue hasta que miraron que ya se encontraban completamente solos y que no había ningún lugar donde Ben pudiera correr, fue cuando lo atraparon. Ben, dentro de su fantasía, había llegado hasta el puente que unía Up My Hill con Kansas Street. Y debajo de ese puente había una especie de alcantarillado donde salían algunos desechos de Derry. Un pensamiento le arrebató la fantasía de Beverly Marsh y empezó a pensar, ¿y si de ese lugar sale la mano de un muerto que me llama? ¿Y si de ese lugar sale un payaso? ¿Qué voy a hacer? De pronto una mano le tocó el hombro y Ben gritó, y esa mano lo hizo voltear. Era Henry. Hola, tetas, quiero enseñarte algo, porque yo sé que a ti te encanta aprender, ¿verdad? Bell y Víctor lo apartaron del camino y lo empujaron al barandal. El pobre de Ben sollozaba y gritaba. Su cuerpo temblaba y su panza se meneaba como si fuera una gran gelatina. Menuda tripa te cargas, tetas. ¿Qué quieren? Lloraba el pobre de Ben, mírenlo. Llora como si fuera un puerco. Que no me hagan daño, que no me lastimen, por favor. Que no me quiten el reloj que me regaló mi mamá. Estaba muy asustado el pobre Ben. Vean cómo se agita, ¿no chilla como un puerco? Dijo Víctor, y Belch confirmó, así es, chilla como puerco. Mira, tetas, te voy a poner un examen, ¿ok? ¿Estás listo, tetas? Aquí va la primera pregunta. Los libros que había sacado de Ben se habían caído al suelo. Henry los vio y los pateó. Esos fueron a terminar en una alcantarilla. ¿Estás listo, tetas, para tu examen? Entonces Henry sacó una navaja, se la puso en la cara y le dijo, muy bien, tetas, aquí viene la primera pregunta. Cuando alguien te pregunte, pásame las respuestas del examen, ¿qué vas a decir, tetas? Que sí, se las voy a dar. Ben vio en Henry una mirada que nunca había visto, la mirada de alguien perdido. En los ojos de Henry no había chispa, había oscuridad total. Por favor, que no me corte, por favor, que no me haga daño, que no me lastime, por favor, que no me haga daño. No te desmayes, si me desmayo, seguramente me va a matar. Muy mal, tetas. Me importa una mierda a quien les dé la respuesta del examen. ¿Entendiste? Sí, entendí. Muy bien. Aquí va todavía otra pregunta, la más difícil. En ese momento, un auto pasó cerca de ellos. El auto frenó ligeramente, pero como que a las personas que estaban dentro no les interesara, y continuaron su camino. Henry de alguna forma tomó esto como un tipo de señal de aprobación, de que debía de continuar, como si el mismo destino le dijera, no me importa, haz lo que quieras. Muy bien, tetas. Segunda pregunta. Si yo te pido la respuesta del examen, ¿qué vas a hacer? Te voy a decir que sí, Henry, te voy a decir que sí. Así me gusta, me encanta. Pero aquí viene la más difícil de todas. ¿Cómo voy a hacer para que no olvides eso? Te juro que no lo voy a olvidar, te juro que no lo voy a olvidar. Tengo una idea, tetas.
¿qué tal si te grabo mi nombre para que no lo olvides? Henry levantó la sudadera de Ben para exponer todo el estómago que tenía y empezó a pasar la navaja lentamente. Victor y Belch se reían porque pensaban que esto era parte del juego que estaba intentando hacer Henry para espantar al pobre chico. Pero no era así. Henry empezó a enterrar la navaja. El pobre Ben gritaba y empezó a brotar una mancha de sangre, a lo que Victor hizo una exclamación. ¡Henry! ¿Qué haces? ¡Cállate y sujétalo, idiota! Belch estaba completamente atónito a lo que estaba viendo. Belch y Victor estaban asustados y Ben lo vio. Lo que más le aterró a Ben fue ver la cara de Victor y Belch, de no poder creer que es lo que estaba haciendo Henry. El dolor se volvió a presentar. Henry clavó la navaja y empezó a bajarla. Ese dolor estaba quebrando al pobre de Ben. Henry retiró levemente la navaja como para contemplar la línea que había hecho y volvió a apoyar la punta del filo para volver a cortar nuevamente y clavarla. La sangre empezó a chorrear y la cara de Henry se transformó en una cara completamente diferente. Estaba disfrutando de su obra. Hizo otra línea paralela a la que había hecho y luego las cruzó. Muy bien, aquí está la H. Ben estaba llorando, estaba gritando y pensando, Dios mío, está escribiendo su nombre en mi cuerpo con esa navaja. Esto es real. Esto no es una pesadilla. Ben imaginó su cadáver a las orillas del río con el nombre de Henry Bowers grabado en su panza. Pero una fuerza se apoderó de él. Ben levantó su pierna hasta la altura del pecho de Henry. Henry estaba confundido, no se esperaba tal movimiento y dio una patada con tal fuerza que lo impulsó hacia atrás, rompiendo lo que era el barandal que estaba en el puente. Ben, con un grito, cayó de espaldas y empezó a rodar por el camino. Una pequeña colina que bajaba hacia los Barrens. Por fortuna, al caer de espaldas, pues el mayor daño lo recibió su espalda, pero logró levantarse y al levantar la mirada pudo ver que Henry Bowers, con una cara totalmente perdida de locura, corrió para intentar alcanzar a Ben, pero se tropezó y empezó a girar en el aire. Solamente pudo ver la silueta de el pobre de Henry Bowers aleteando como un pájaro, para después caer en el piso y empezar a revolcarse. Belch y Victor iban tras Henry, pero ellos iban pensando más en el terreno para que no les pasara lo mismo. Después de tremenda caída, a Henry Bowers se le cae la navaja y empieza a gritar para buscarla. Ben aprovecha esta oportunidad para correr con todo lo que tiene, pero a los pocos metros de estar corriendo, mientras miraba a sus espaldas para ver si venía Henry, no vio un árbol que estaba tirado enfrente de él. Eso lo hizo tropezar y volver a caer. Se levantó con las piernas lastimadas y continuó corriendo. Al no poder encontrar la navaja, Henry salió corriendo detrás de Ben para que no se escapara. Y le pasó exactamente lo mismo. No pudo ver el tronco que estaba en el camino. Ben pudo ver cómo Henry daba una marometa en el aire para luego caer despatarrado sobre las hojas. Una voz en su interior le decía a Ben: aprovecha ahora, ese es el momento. La furia se apoderó de Ben. El hecho de que lo haya lastimado, de que lo haya marcado de tal forma, de todas las burlas, de todo el daño que le ha hecho Henry. Ben salió corriendo con todo lo que tenía, como si fuera un tanque. Y Henry, que apenas se estaba levantando para recobrar la conciencia de tal caída, con los ojos cerrados, al abrirlos, se percató de que Ben estaba parado justo enfrente de él. Y Ben le dio una patada justo en los testículos con tal fuerza que algunos podrían decir que lo levantó por unos centímetros en el aire. Un golpe seco que hizo que Henry se retorciera en el suelo.
Mis huevos, maldito hijo de perra, me destrozaste los huevos, maldito. Cierto, cierto, es lo que decía el pobre de Ben, para después echarse a correr porque veía que venía Victor y Belch. Ben se había adelantado varios metros para intentar buscar un refugio y ahí lo vio, una especie de cilindro de concreto que salía del suelo. Automáticamente Ben había pensado en la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells y pensó en los agujeros Morlocks, pero no se podía ocultar ahí porque había una tapa metálica que la sellaba. Pero algo dentro de ese lugar le daba mucho miedo. Decidió ignorarlo todo y continuó. Más adelante pudo ver que había dos figuras que estaban jugando en el río. Ben continuó corriendo varios metros más adelante y pensó, puedo adentrarme entre el monte y luego salir en Old Cape y así puedo pedir transporte para irme a mi casa. Ese fue su mejor plan que tenía en el momento. Ben, al ver a las dos figuras a lo lejos, pudo ver que eran dos niños. Y Ben pensó, si Henry Bowers me atrapa y los ve a ellos, los va a lastimar. No, tengo que esquivarlos. Así que decidió irse mejor por lo que era el monte para no ser visto por los niños. Por fortuna había una especie de túnel oculto a un lado, lleno de ramas y raíces, así que decidió meterse y ocultarse. Era un muy buen escondite porque las raíces ocultaban el camino, y al poco tiempo pudo ver a Victor, después a Belch, y jadeando más atrás iba llegando Henry. Estaban tan cerca de Ben que Ben podía estirar la mano y tocar la chamarra de Belch. ¿Dónde está ese maldito panzón?, dijo Henry Bowers. No lo sé, no sé por dónde se habrá ido, dijo Victor. Belch levantó la mirada y dijo, miren qué tenemos aquí. Henry, Victor y Belch se adelantaron ignorando aquella cueva que se encontraba a su izquierda. Si tan solo hubieran girado la mirada, iban a ver a Ben. Ben al fin estaba a salvo. Estaba seguro dentro de aquella cueva. Solo podía escuchar las voces de Henry, de Victor, de Belch y de aquellos dos niños. Estaban discutiendo por algo. Miren nomás qué diquecito de mierda, dijo Belch. Vamos a destruirlo, dijo Victor. Sí, vamos a destruirlo, apoyó Henry. Y empezaron a romper unas maderas que habían acomodado dos niños. El más delgado, de apariencia pequeña, se llamaba Eddie Casbrack, y el más alto, de ojos azules, se llamaba Bill Denbrough. Así es, Bill Denbrough es el hermano mayor de Georgie. No era necesario. Cállate, le dijo Henry. Oigan, ¿ustedes no han visto pasar un cerdo por aquí? ¿A un marrano? Oye, ¿por qué hiciste eso?, dijo Eddie Casbrack, a lo que Henry Bowers respondió dándole un golpe en la nariz. Eddie cayó despatarrado en el lodo, llorando, gimiendo, mientras Bill lo consolaba, y del golpe a Eddie se le cayó el inhalador. Henry Bowers lo tomó y le dijo, ¿quieres esto? Basta de lloriqueos o te arranco las orejas, le dijo Henry. Estoy buscando a un gordo, ¿no lo han visto? No, dijo Bill. Ok, pues vámonos, dijo Henry Bowers, retirándose del lugar junto con Victor y Belch. Ben alcanzó a escuchar parte del conflicto, pero no ponía mucha atención, ya que el lugar en donde estaba bastante tranquilo. Ben estaba muy cansado. Y poco a poco Ben se había quedado dormido en el lugar. Y soñó con el primer día de clases, en aquel diciembre. Habían terminado las clases y la maestra Douglas había preguntado a algún niño si quería ayudarle, a lo cual Ben respondió, yo quiero, maestra. Henry, que estaba a su lado, hizo una mueca como de, yo le ayudo. Maldito lamehuevos.
dijo Henry Bowers en voz baja. Ese día, Ben estaba ayudando a la maestra a llevar los libros, cosa que Ben disfrutaba bastante. En verdad le encantaba estar en la escuela. Lo único que no le gustaba eran los bravucones. Ben y la maestra perdieron la noción del tiempo y se dieron cuenta que ya eran las 4 de la tarde, que ya estaba empezando a oscurecer. Perdóname, Ben, te entretuve en esto, ¿verdad? No se preocupe, maestra. Ya sé cómo ir a casa. ¿No quieres esperar a tu mamá? Podemos hablarle. Y Ben le dijo, no tenemos auto, pero puedo ir caminando, no hay problema. Aquel diciembre había nevado bastante y Ben había salido y tenía sus botas para las nieves y tenía su chamarra y estaba bien abrigado, así que no había ningún problema para caminar en el exterior. Pero antes de irse, vio a la maestra que estaba contemplando el paisaje, pero con como una mirada de miedo, de temor, como si algo malo estuviera a punto de pasar. La maestra estaba preocupada. Bueno, maestra, ya me voy. Sí, está bien, Ben. Ve con cuidado, ¿eh? Ben empezó a caminar en dirección al Parque Bessie, porque para llegar a su casa tenía que atravesar parte de lo que se llamaba Canal Street. Así que llegó a un punto donde para poder cruzar a su casa tenía que pasar por un río. Por fortuna, el río estaba congelado y prefirió el pasar por abajo del puente que intentar cruzar el puente por arriba. Era un poco más corto. Había nevado bastante ese día y era seguro cruzar el puente. Pero al cruzar por el canal, aquel río congelado, pudo observar el túnel que conectaba el río Kentucky con el río Penobscot. Esa especie de túnel oscuro que figuraba la distancia. Y ahí lo vio, estando cerca de él. Un payaso con bombones naranja y un traje plateado y unos zapatos naranja como rojizos. Zapatos grandes como payaso. Unos guantes blancos grandes. Un cabello rojizo. El payaso caminaba y tenía agarrado en la mano unos globos. El payaso hablaba, pero no hablaba con la boca, como si hablara con la mente. Ben no entendía qué es lo que estaba viendo, pero sentía la necesidad de agarrar uno de esos globos. ¿Quieres uno de estos globos, Ben? Ven. Acá hay muchos globos. Ven conmigo. Tenemos parques, dulces, algodón de azúcar, todo lo que quieras comer, Ben. Ven aquí conmigo. Pero había algo que no le causaba sentido a Ben. Un payaso. Ben empezó a sentir la brisa del aire que le soplaba y observó los globos que se movían en otra dirección. ¿Cómo era posible que los globos se movieran en dirección contraria al aire? Esto no tenía sentido alguno. El payaso se acercaba cada vez más a Ben. Ben escuchaba los zapatos del payaso que iban aplastando la nieve y lo observó también. Pero a pesar de toda esa extrañeza, Ben estaba hipnotizado por los globos. Cuando por suerte se escuchó la campana del ayuntamiento de Derry. Aquel sonido lo sacó del trance y lo hizo regresar a la realidad, solo para darse cuenta de que la cara del payaso había cambiado. Ya no era la cara del payaso. Ben dio un paso atrás, completamente asustado, y pensó: es la cara de la momia. Es la momia. Ben ya no olía el parque de atracciones con los dulces, ahora se olía toda la putrefacción. Aquella momia terrorífica abría la boca solamente para decir: todos flotamos aquí, Ben. Aquí todos flotamos, Ben. Toma un globo. Ben automáticamente pensó en la momia, en Boris Karloff, en aquel monstruo. Y Ben decía: no, los monstruos no existen, esto no es real. Miró el suelo y se dio cuenta
No hay sombra, no proyecta sombra. Al no entender lo que estaba viendo, Ben salió corriendo, disparado en dirección a su casa. De vez en cuando miraba para ver si esta cosa lo perseguía. Ese día llegó, se cambió, decidió no contarle a su mamá por temor a que lo creyeran loco. Su mamá ya tenía bastantes problemas con su trabajo como para que él le tuviera que traer nuevos problemas. Ben despertó súbitamente para descubrir que se había desmayado por poco tiempo. Salió de su escondite para ver si no estaba Víctor, Belch o Henry. A diferencia, se encontró con los dos pequeños, Bill y Eddie. Vio que Eddie estaba jadeando. Él no lo conocía. Intentó ignorarlo, pero algo le decía que tenía que ayudarlos. Así que Ben decidió acercarse poco a poco. Los saludó. Hola, ¿está todo bien? El chico que estaba tirado en el suelo estaba intentando respirar. Estaba agotado. Tenía en su mano el inhalador, pero no tenía su medicamento. ¿Puedes ayudarnos?, dijo Bill. Sí, claro, dijo Ben. ¿Qué necesitan? Quédate con él. Voy a buscar su medicamento. Tiene el inhalador vacío. Debo buscar uno nuevo. El pobre de Bill Denbrough estaba intentando tartamudear y parecía una ametralladora que no pasaba de mu. Y Ben lo entendió, que si no hacían algo, era probable que ese chico, Eddie, se muriera en ese lugar. Y es así como termina el capítulo de la parte 2 del libro de It. El siguiente capítulo se llama Bill Denbrough sale pintando. Está excelente. Dale like, comenta, comparte para que yo pueda crear contenido como este. Gracias.